Lastimosamente conocemos al hermano Felipe hace muchos años, cuando yo empecé en Mecayapan. Él era un templecito de madera, y él no estaba por aquí así en la viga, y decían los hermanos que hasta temblaba el templecito cuando el hermano tenía 30 años menos. Y también Sol de Justicia estuvo por allí, y conocemos a varios siervos, y nos da gusto estar aquí, hermanos, nos da mucho gusto. De veras que el hermano Moisés es incansable. Yo no le he aguantado el trote, dice, me voy a llevar a Nahum porque está nuevo, porque yo no le aguanto. De veras, Dios lo bendiga y le dé más fuerza, porque de veras es un siervo de Dios incansable, ya casi a desmayarse uno, y él está firme. Nada más para terminar, una vez teníamos un culto a las 7 de la noche en Ramos Arizpe, y teníamos que estar a las 5 en Monterrey. Dice, ahorita no, pero vas a llegar, ya no, yo. Y a las 5 nos fuimos y nos perdimos, y regresamos y volvimos, y llegamos a Monterrey, y oramos, y llegamos a las 7, pero una cosa increíble, no está muy lejos Saltillo de Monterrey, pero de veras que el hermano es tremendo. Bueno, vamos a ver la palabra del Señor, y gracias, hermano. Vamos, hoy es un culto de confraternidad, entonces, de los siervos. Gracias al Señor. Culto unido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 al 47. 2:41 de Hechos de los Apóstoles. Yo leo para ustedes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Padre, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que nos hables a través de tu palabra. Mira, Señor, que aquí está tu pueblo, tus hijos, y necesitamos, Padre, esta palabra, Señor, necesaria para nuestras vidas en este culto. Muévete, Señor, porque por ella vivimos, movemos y somos. Gracias, eterno Dios. Amén. Gracias al Señor, hermano. Hay una historia muy hermosa en la primera constitución de la iglesia. Empezaron ellos en el aposento, esperando ellos la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí, hermanos, a través de cómo ellos crecieron, qué fue lo que ellos utilizaron o cómo se movieron para tener un crecimiento tan grande, que hasta este momento, hermanos, llegara el Evangelio hasta acá, hasta nuestras vidas y hasta nuestro país. Se reunieron, hermanos, fue derramado de una manera poderosa el Espíritu Santo, como señal ya establecida por el profeta Joel y la promesa del Espíritu Santo. Es muy interesante. Vamos a tratar de hacer algunas menciones, hermanos. Nos dice la palabra del Señor que cuando salió Abraham en aquella ocasión victoriosos, salió Melquisedec a recibirlo, ¿sí recuerdan? ¿Qué le ofreció? Le ofreció pan y vino. El libro de Joel dice que en los últimos tiempos dará pan, vino y aceite. Fíjense, pan, vino y aceite. Y cuando fue derramado el Espíritu Santo, Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Antes, cuando Él instituyó la Santa Cena, este es mi cuerpo, mi carne, y este es mi sangre. Pero en la venida del Pentecostés repite
Pedro y dice, ¿se nos daría qué? Pan, vino y aceite. La señal del Espíritu Santo. Maravilloso, maravilloso esto, hermano. Bueno, la iglesia primitiva, sucedieron dos cosas cuando se derramó el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que cayó como un estruendo, como fuego. Dice el libro de Lucas, dice, y serán embestidos ¿de qué? De poder del embestidos. ¿Qué quiere decir? Cuando vimos, fue embestido por un toro. No, y pasó el carro y lo embistió. Y así esa palabra utiliza el libro de Lucas. ¿Y seréis qué? Embestidos de poder de lo alto. Bendito sea el nombre del Señor. Fueron embestidos, fueron llenos del Espíritu Santo. Dos reacciones hubo para el derramamiento del Espíritu Santo. En ese tiempo llegaron muchos los prosélitos y muchos judíos que vivían en todos los continentes, llegaron ahí de Ponto, de Galacia, de muchos lugares. ¿Para qué? Para continuar las fiestas tradicionales del pueblo de Israel. Primeramente la Pascua, de ahí el Pentecostés. 50 días solamente. Se dice que en los tiempos anteriores, a 30 millas a la redonda era obligatorio llegar a estas fiestas judías. Entonces, imagínense, vienen de lejos, hermano. Ahorita podemos ir en carro, en avión, pero en aquel tiempo viajar 1000 kilómetros, pues ya mejor se quedaban desde la Pascua hasta el Pentecostés. Bueno, pues ahí disfrutaban ellos y estaban en comunión. Llegaron ellos. Quiero que notemos esto, hermano, en el tiempo y en las circunstancias en las que se estaban viviendo, Dios es el mismo. Las circunstancias eran diferentes. ¿Por qué? Porque son gente que conoce sobre la fiesta judía, sobre la Pascua, y van a la adoración. ¿Qué sucedió? Dice, dos cosas sucedieron. Cuando fue derramado el Espíritu Santo, muchos dijeron, ¿están qué? Ebrios. Otros se admiraron. ¿Qué es lo que sucede? Y nos dice la palabra del Señor que Pedro, hablando de la palabra del Señor y recordando lo que dijo Lucas, y David aún está en la tumba, pero fue elevado. Y están ahí la gente escuchando, y esta es la palabra clave, la punta, dicen algunos, del iceberg o la cereza del pastel, para que se convirtieran todos. Les dice, sepa pues. Están compungidos, ¿por qué? Porque acaban de escuchar, ver esta manifestación del Espíritu Santo, llorando, atónitos. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Sepan pues ciertísimamente todos ustedes que a este muchacho de 33 años que era carpintero y que hizo milagros, señales, prodigios, resucitó muertos, este es el Mesías prometido de Dios. ¿Qué hacemos? Bautícense. Y 3000, y inmediatamente, hermano, ¿fueron qué? Bautizados. Y vino la expansión de la iglesia primitiva. Se empezó a crecer, empezaron a crecer 3000, 5000 obras, maravillas, sanados cojos, y había una grande manifestación en esa iglesia. Pero vamos a ver cuál era el método o cómo empezaron ellos a crecer. ¿Cómo es que empezó a moverse este crecimiento de la iglesia primitiva? Dice aquí la palabra del Señor, vemos por primero, así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo más fundamental donde nosotros debemos poner nuestros cimientos. ¿Dónde debe estar el fundamento de la iglesia? ¿Dónde debe estar el fundamento de un pueblo, de una iglesia? Sobre Cristo, pero sobre su palabra. Debemos, hermanos, de poner nuestros fundamentos sólidos en la palabra del Señor. Es cierto que hay emociones, es cierto, yo me he gozado, yo soy pentecostal y nací en ese movimiento pentecostal. Porque a veces
toca nuestra vida y no soportamos, y una bendición que se mueva a través del Espíritu de Dios, nuestro espíritu, y nos conmovemos. Es más, Jesús también se conmovió. Recuerden que cuando llegaron aquellos diciéndole lo que había sucedido, dice que se conmovió en su espíritu, se alegró, sintió el choque de Dios. Pero a veces nuestras emociones son como traicioneras. A veces hasta la surada nos hacen sentir mal, o a veces nos entristecemos. Pero ¿dónde debemos de estar fundamentados? En la palabra. Debe de ser cumplida en nuestras vidas. Se le dijo a Josué: cuídate de guardar y poner por obra todo esto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el fundamento más sólido que nosotros podemos tener, estar fundamentados en la palabra del Señor, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Así que, hermano, nuestro fundamento, aquí dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Toda esa doctrina, toda la interpretación del Antiguo Testamento y la interpretación empiezan a hacerlo ellos, empiezan a poner bases sólidas para que esta iglesia creciera, recordando las palabras del Señor, acordándonos y aplicando la palabra del Señor. A mí me gusta el apóstol San Pablo porque es un intérprete poderoso de la palabra del Señor. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pablo nos aclara qué es la iglesia, y le pone símiles: la novia de Cristo. Nos dice la palabra del Señor que está puesta sobre el fundamento apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y después nos sigue diciendo, y la iglesia tiene pastores, y los pastores tienen que tener estos reglamentos, y también hay diáconos, y también, qué cosa más, una cosa tremenda el apóstol San Pablo, y defiende su apostolado porque es una autoridad, hermano. El que nosotros leamos aquí, porque es autoridad dada por Dios y reconocida por los apóstoles, aunque él dijo: yo no vi a Jesús. Pero sin embargo, ¿él qué? Escribe de esta manera poderosa. Por eso es que se hace todo lo que es la palabra del Señor. Hermanos, debemos, hermanos, estar llenos de la palabra del Señor. ¿Cómo podemos nosotros? Debemos de leerla, debemos analizarla, debemos ver su palabra. Pero la palabra del Señor, hermanos, dice el libro de Santiago: no oidores olvidadizos, sino que hacedores de su palabra. Es necesario ponerla, cuando se oiga la palabra del Señor, en práctica. Debimos de poner en práctica. Jesús le dijo: pero ¿quién es mi prójimo? Le dijo el fariseo, y le dio la parábola de el buen samaritano. Y le dice: ¿quién crees que sea el prójimo? Y dice: bueno, pues aquel que le hizo bien. Y le dijo Jesús: ve tú y haz lo mismo. Aplica la palabra del Señor. Debemos de aplicarla, hermano, a nuestra vida, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. El cumplimiento de la palabra del Señor. Dicen los que saben, lo acabo de oír, que cualquier cosa que tú escuches, la información, dice que si tú la escuchas y no la pones por práctica, tu cerebro solamente la guarda y ya ahí queda como información. La palabra del Señor debe de ser, ¿qué? Puesta en práctica. Eso es lo que amar, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdonar. Antes de que el sol se ponga debemos de reconciliarnos con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Debemos de poner en práctica la palabra para que nuestro camino sea prosperado. Fíjense, hermano, el poner la palabra del Señor, hermanos, voy a decirlo así. Nosotros podemos tener lucha contra todo lo que se levante contra nosotros. Todo lo que se va a levantar contra nosotros, tenemos esa lucha. O a veces nos ilusionamos pensando como David: pues me voy a tirarle una piedra. Pero todo, hermano, es en cumplir la palabra del Señor. Está Eva. Y el diablo le puso todos los argumentos. Y vas a ser como Dios, vas a tener un nuevo conocimiento.
nosotros, hermanos, debemos de experimentar todas las cosas a través de la luz de la palabra del Señor. No era malo tener relaciones sexuales, no es malo, mientras sea de acuerdo al matrimonio. Lo malo es estar fuera del matrimonio. ¿Ya tenían conocimiento de la maldad? Sí, la maldad era hacer lo bueno, el obedecer la palabra del Señor. La maldad era que no tenían que desobedecer la palabra del Señor. Había ciertos conocimientos básicos y que nosotros a veces queremos experimentar a través de otras cosas y no sujetarnos a la palabra del Señor. Y está todo el argumento satánico contra ella. No había otra cosa que hacer. Lo único que tenía que hacer ella y tenemos que hacer nosotros contra la tentación, contra lo que se levante en la desobediencia, es solamente pesar y obedecer la palabra del Señor. La lucha más grande, más terrible, más dura, es que nosotros observemos la palabra del Señor y la cumplamos. Porque no, el diablo no agarró la fruta y la licuó y le puso un embudo y le metió. No, ella nada más lo único que tenía que hacer es una decisión. Y la decisión debe de ser a la luz de la palabra del Señor. David, estaba todos los argumentos, todo había visto bonito, todo. Solamente tenía que recordar, no desearás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio y obedecer la palabra. Eso es lo único. Se puede levantar cualquier cosa, pero nosotros vamos a vencer y a derrotar solamente con obedecer la palabra. No hay más, no existe más. ¿Debemos de qué? De cumplir. Eso es lo único que tú y yo vamos a hacer. Y eso es lo más duro contra lo que nosotros nos vamos a enfrentar, porque a veces nosotros queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Y dice la palabra, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ya ves? Pero pastor, es que un muchacho me anda hablando. Pero ya ayuna, pero ya ora, y es cristiano, no se ha bautizado. Y nosotros nada más simple y sencillamente vamos a la palabra del Señor, no unáis en yugo desigual con los impíos. Y lo que ella tiene que hacer es, sí es cierto, no lo voy a hacer. Esa es la victoria, eso es, pero ayuna, pero ora, hará todo lo que quiera. Pero la palabra del Señor nada más dice esto, y eso se debe de cumplir. Pareciera, pero si intervienen los sentimientos, todo. Y entonces harás prosperar tu camino y cuídate de guardar, cuídate de poner por obra todo lo que aquí está escrito, porque entonces serás de éxito. Bendito sea. Y si es sencillo, hermano, es sencillo que nosotros veamos la palabra del Señor y la pongamos por obra. Por eso dice, perseveraban en la doctrina, ahí en el cumplimiento de la palabra. Nuestros argumentos son terribles. No, pero si yo me esfuerzo, pero si yo trabajo, pero si yo dejo todo y voy a tener dinero. Y sí, pero la palabra del Señor dice que tu dinero va a ser bendecido cuando tú das el diezmo. Eso es. Y ahí es donde nosotros batallamos, luchamos, nos herimos, nos hacemos muchas cosas. Pero el Señor dice, no, tranquilo, no te afanes en las cosas de este mundo. Dios provee, no dice que no trabajes, dice yo te voy a proveer, tú trabajas porque tienes que alimentar a tus hijos, pero no te afanes, no más allá, no. Y lo que tú debes hacer para que tu dinero sea bendecido y así, es hacer esto, y ya. Bendito sea el nombre del Señor. Esto fue, hermanos, el éxito de la iglesia primitiva, el adoctrinamiento. Esto fue el éxito del crecimiento de la iglesia primitiva, que se multiplicó, que llegó a todo lo que existía en ese tiempo, que llegó a Antioquía, y que Antioquía de ahí fue Pablo y llegó a Europa y pasó a todos lados. Y hasta nosotros llegó por esto, hermano. Porque ellos obedecieron, observaron y cumplieron la palabra del Señor. Que nuestras iglesias, hermanos, estén fundamentadas, ¿dónde? En la palabra del Señor. El fundamento del apóstol y el profeta
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo y ningún otro, pero en su palabra cumplida. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué otra cosa observamos aquí en la palabra del Señor? Nos damos cuenta, hermanos, dice en la comunión. Somos un pueblo, hermanos, que Dios no pudo poner otro símil más interesante para que nosotros pudiéramos siquiera entender qué es la unidad. Dice la palabra del Señor en el libro de los Efesios que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Indivisible. No puede estar dividido el cuerpo de Cristo. Jamás. Es ilógico que el cuerpo de Cristo, la mano camine por un lado y los pies caminen por otro. Que una iglesia camine por un lado siendo de la misma y que caminen diferente. No es lógico, dice Pablo. No hay una lógica. ¿Por qué? Porque el Señor pone como ejemplo, ¿qué? Un cuerpo. Y todavía pone como ejemplo un edificio. No puede estar completo este edificio si le faltara esa pared, no está completo. O unas 2 o 3 columnas no pueden estar separadas porque se caen. No se puede. Debe de haber una unidad, ¿qué? Perfecta entre nosotros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es habitar los hermanos juntos. Y utiliza la armonía en armonía. No puede tocar este en sol y aquel en re, sería una cosa hasta desagradable. ¿Verdad? No, tú que conoces, no, es desagradable. ¿Juntos qué? En armonía, en un mismo sentir, en un mismo propósito. Esa es la unidad perfecta. Eso es lo que ellos hasta decían, mira cómo se aman, tenían en común, vivían en comunión unos con los otros, viendo la necesidad cada uno del que tenía. A veces nosotros no sé si decir esto, a veces nos decimos hermanos, pero en las acciones a veces no reaccionamos como tal. Dicen que la compasión es ver la necesidad y la misericordia es la aplicación de esa compasión. Yo veo que, está enfermo, está triste, está desamparado, pobrecito. Hasta ahí llegó la compasión. La misericordia es ponerte del lado y ¿qué? Y accionar. Eso es lo que debemos de hacer, la acción. Cuán bueno y cuán delicioso. Utiliza el degustar. ¿Qué es delicioso? Podríamos pensar en una comida, podríamos pensar en un manjar que nos agrada. Pues dice así, es delicioso. La armonía de los hermanos. Se fue a utilizar un lenguaje para que pudiéramos entender. Es armonioso, es delicioso. Los hermanos, juntos en armonía. Es como el buen óleo. ¿Saben ustedes que este óleo, dice la palabra del Señor, cómo se hizo? Todos los ingredientes, las medidas y los pesos, para ungir solamente ¿a qué? A los utensilios, que jamás se echara en el cuerpo humano y que nadie lo imitara. Y dice que ese es el buen óleo. Dice, así como ustedes. Me gusta esta parte de la palabra del Señor, porque ninguna parte de la Torá lo registra, ninguno registra este hecho que dice David. Dice, es como el buen óleo que fue derramado sobre la cabeza y descendió sobre la barba de Aarón y llegó hasta el borde de sus vestiduras. Esto no lo dice en ninguna parte de los libros de Moisés. Esto solamente fue visto por aquellos que vieron la grandeza de su primer sacerdote, porque el sacerdote es el intermediario entre Dios y los hombres. Aquel que llevaba las ofrendas, aquel que podía llevar a la comunión al pueblo, aquel que podía remitir los pecados a través de los sacrificios. Y ahora un hombre consagrado, y cuando a este hombre se le pusieron la laminilla de oro, santidad a Jehová, las 12 piedras del pectoral y una pureza para este hombre, dice, así es la comunión, como el buen óleo, como el buen aceite que perfumó el lugar y derramado y llegó hasta el borde de como el rocío de Hermón. El Hermón es el monte
que le llaman los sirios el Sirión, el Hermón. Dicen que tiene nieve, está al norte de Israel y de ahí baja hasta el lago de Galilea. Acuérdense que Jesús una vez iba y dicen que los vientos del Hermón provocan tempestades, pero toda la tempestad, toda la lluvia, todo lo que emana de ahí, finalmente es una grande bendición porque fertiliza las tierras de Galilea. Así es la comunión, así es la unidad, hermano. Así debemos. Eso es lo que nosotros, un mismo sentir, un mismo propósito. Dice el libro de Filipenses sobre la unidad. Dice la palabra del Señor. Dice, voy a leer, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable del corazón, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Voy a respetar a mi hermano porque lo voy a considerar como mayor que yo. Y cuando yo lo considero mayor, entonces lo respeto, lo amo y lo quiero. Así. Y el Señor nos va llevando, dándonos esto para que nosotros podamos entender la unidad y la bendición. Una unidad entre lo humano y lo divino. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo en ti. Así que ellos sean uno en nosotros para que el mundo vea que tú me enviaste. Una unidad perfecta. Debemos de caminar en unidad, hermano. Debemos tener un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo objetivo. Debemos de caminar, hermanos. ¿Cómo? En unidad. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque el mundo va a ver, porque el mundo va a venir a nuestra iglesia cuando vea que nosotros somos, ¿qué? Diferentes. El verdadero cristiano es ahí en la calle. Aquí abrazo a Felipe, a todos. De ahí para allá se conoce quién es un cristiano. Ahí es donde vamos a que se vea nuestra unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, hermanos, son principios de crecimiento, viéndolo a través de la iglesia primitiva. Dice la palabra del Señor, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Nuestro testimonio. Nuestro testimonio, hermano. Somos cartas, ¿qué? Leídas por todos los hombres. Lo que se dice aquí, lo practicamos allá. Lo que se dice aquí lo practicas en el campo. Lo que se dice aquí lo practicas en tu hogar. Lo que se dice aquí lo vas a practicar donde tú estés. Les digo yo, aquí podemos abrazarnos, pero allá es donde es la realidad de todo. Donde verdaderamente, hermanos, vamos a ¿qué? A resplandecer. El Señor nos dijo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Saben ustedes que la sal tiene dos objetivos? El objetivo de la sal, que fue muy conocida, es para que las cosas no se corrompan, las preserva. Ahí le echamos sal y ahí están 2 o 3 días los bisteces y los podemos agarrar. No había refrigeradores antes, y entonces la sal era un conservante. Y la sal le da sabor, y eso es importante. ¿Cómo me gusta? Yo nunca había escuchado, hasta que escuché un chef dando una conferencia, un conocedor de cocina. Dice que el propósito de la sal es resaltar el sabor. Haz un pescado, mojarra, cualquier pescado que tú conozcas, y cómetelo sin sal. Casi no vas a encontrar la diferencia, pero si le echas sal, robalo, mojarra, camarón. Pero si no le echas sal, nada. Ese es el propósito. Jesús, ustedes le dan sabor a este mundo que se corrompe. Ustedes le tienen que dar sabor, ustedes.
son el sabor, el testimonio. El testimonio que es con nuestros hechos y cuando se llegue el momento es con nuestras palabras. Tocó el salterio, el arpa y todo instrumento de música para que adoraran la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y sonó todo. Y ellos no dijeron nada, pero sus hechos demostraban lo que eran. Y fueron los chismosos. Oye, aquellos que tú los tienes por grandes no se han arrodillado. No hablaron, solamente con sus hechos. Nosotros somos la luz del mundo. Se debe de ver cómo caminamos, cómo hablamos, lo que decimos, cómo nos comportamos. Todo eso, hermanos, ve el mundo. Y a veces nos lo reclaman a nosotros. Pastor, estaba diciendo chistes como los otros. No. Sí, porque el mundo te ve. Cuando estabas en el mundo te podías arrastrar y nada, pero cuando estás aquí ya te empiezan a ver. Porque tú eres la luz del mundo. Y cuando les digo, a ver, vengan, les voy a dar otra oportunidad. ¿Qué pasó? No, pues, te vamos a decir la verdad. Nosotros no adoraremos a ese Dios que tú has hecho. Nosotros adoramos un Dios verdadero. Entonces van a ser echados al horno. Dice, bueno, pues, lo que vaya a suceder, que suceda. Si morimos o no, pero no adoraremos a ese. Pues al horno hablaron. A veces nosotros tenemos que testificar lo que somos cuando se nos presente la oportunidad ante el patrón, ante el maestro, ante el jefe. Oye, pero ¿por qué no haces el altar de muertos? No, es que no me dieron permiso, no tengo dinero. Dile la verdad, eres cristiano. No, yo no tomo, no, ahorita no. Estoy tomando medicina. Dile la verdad, eres cristiano. Y cuando se le dijo a estos varones y los echaron al horno de fuego, y la historia la conocen, y el resultado del testimonio fue este. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el nombre de estos tres, que entregaron su vida antes que adorar a otro Dios. Y de aquí en adelante digo que cualquiera que hable mal de este Dios sea su casa convertida en muladar, porque no hay otro Dios que salve como este. Bendito sea. Ya ven el resultado, hermano, de dar testimonio con nuestros hechos y con nuestra palabra, porque somos la luz del mundo. Porque la gente nos observa. Porque entonces, hermanos, va a ser una bendición cuando nosotros observamos la palabra. Cuando nosotros vivimos en unidad. Cuando nosotros damos testimonio. Cuando nosotros hablamos sin palabras del Evangelio de Cristo. Cuando nosotros se nos llame a cuenta, dice el apóstol Pedro, con mansedumbre y templanza ante todo el que te demande razón de la esperanza que hay en ti. Decir nuestra fe en Cristo Jesús. Y vamos a ser respaldados por nuestro Señor. Así que, hermano, nuestro testimonio. Somos la luz del mundo. Con palabras. Fíjense otra cosa maravillosa que vemos en el libro de 2 Corintios. Está bonito esto, me gusta esto ya. Dice, óiganlo, 2 Corintios capítulo 2. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Olemos a Cristo. Somos el perfume de Dios. Huélete, hueles a Cristo. Hueles a Cristo. Eso dice la palabra. Somos grato olor de Dios. Y en todo lugar despedimos el olor del conocimiento de Dios en la calle, en el campo, en el trabajo, en el taller, y en donde tú despides olor de vida. Y aquellos despiden olor de muerte. Apestan así. Así dice aquí la palabra, se disculpe. Dice, y esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida. Huelen a Cristo.
y se puede respirar ese olor grato. Dice que las ofrendas Dios las respiraba y subía como ¿qué? Como olor grato delante de su presencia. El mundo se pierde, el mundo se corrompe, el mundo huele mal. Para eso estamos los cristianos. Para darle ¿qué? Sabor, para darle olor, para resplandecer. Y con esto, hermanos, esto era lo que experimentó la iglesia primitiva. Y fíjense lo que termina diciendo aquí la palabra, porque todo tiene un resultado. Nabucodonosor dijo que se adorara a Dios. Y aquí dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y ya no había otra cosa. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, no más. Cuando esta conducta haya en nosotros, entonces, hermanos, el Señor va a empezar ¿a qué? A traer. Y los va a empezar a traer. Porque no hay un mover más grande del Espíritu Santo de Dios cuando todos nosotros estamos en armonía y en unidad. A veces por eso no se mueve el Espíritu. Porque hay contiendas, hay disensiones, hay pleitos. Siempre, ustedes van a escuchar una historia siempre. Que cuando la iglesia empezó con 2 o 3 gatitos, con 2 o 3 personas, no nada más está toda, dicen que se oían los cantos, lloraban y había sanidades y se movía, porque dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es que ¿qué puede impedir el fluir de Dios si todos estamos ¿qué? En un pensamiento y en un mismo sentir? Volvamos a esos principios. Volvamos a esos momentos a través, hermanos, de esta armonía entre nosotros, a través de esta unidad y a través del conocimiento de las palabras del Señor. ¿Y el Señor qué? Añade. Cada día la iglesia, los que han de ser salvos. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Esperamos, hermanos, que estas palabras queden a donde Dios quiere, hincadas en el corazón. Padre amado, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, hemos hablado tu palabra, Señor, y espero, Señor, que esta palabra haga eco en el corazón. Así como dice tu palabra, que quede hincada, Señor, en el corazón. Que el resultado, Señor, sea, Señor, el fruto, porque tú andas buscando frutos, Señor, 30, 60 y 100 por uno. Te dice el hermano Felipe, dice a los siervos, las iglesias que se conectaron aquí, Señor, y que este año que viene sea de mucha y grande bendición. Llena las iglesias porque así lo estableciste. Gracias, Señor.